Capítulo 15, vamos a leer los 21 versículos y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Habrá alguien que le pueda decir hoy al Señor esto? Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué tienes para mí? Y dice la palabra del Señor: siendo así, que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira, no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y él tomó todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Amén, aleluya. Oramos, hermanos. Padre maravilloso, delante de ti estamos una vez más en esta hora. Gracias te damos porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Al leerla simplemente podemos sentir la vida, podemos sentir el vigor, Señor, que inyecta a nuestra alma, a nuestro espíritu, y que ella es medicina para nuestros huesos. Gracias, Padre, por la oportunidad de poder encontrarnos contigo, Señor, en esta tu casa una vez más, y poder escuchar tu voz como la escuchó Abraham, y poder ser bendecidos, ser dirigidos por ella como lo fue este gran patriarca de la fe. Gracias,
gracias te damos porque no estamos en otro lado. Estamos en el mejor lugar que puede existir en Culiacán el día de hoy, Señor. Estamos en tu casa. Estamos, Señor, dándote honra, dándote gloria y disponiendo nuestro corazón para ser edificados, ser fortalecidos, ser proyectados en ti y continuar caminando ahora y siempre en cada una de tus promesas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Podemos decir amén toda la primera iglesia. Y puede ocupar su lugar. Dios le pague. Queremos hablar con el tema de el poder de una promesa. El poder de una promesa. Y indudablemente estamos hablando de las promesas hechas por Dios a sus hijos. Hemos leído el pacto que fue establecido entre Dios y Abraham. Y fue un pacto de promesas. La descendencia prometida y la tierra prometida para Abraham fue algo tan consolador en la vida de este hombre, como lo son también para cada uno de nosotros las promesas del Señor. Las promesas de Dios son de gran consuelo para nuestras vidas. Cuando tú estás angustiado, puedes experimentar la promesa de la paz, de la seguridad en Cristo Jesús. Si estás enfermo, puedes experimentar la promesa sanadora que encontramos en Cristo Jesús. No importa la necesidad por la cual tú y yo estemos atravesando, aprendámonos esto: Dios tiene una promesa. Diga conmigo: Dios tiene una promesa para cada una de mis necesidades. Digámoslo juntos otra vez. Dios tiene una promesa para cada una de mis necesidades. Podemos darle gloria a Dios por ello, porque no importa la necesidad que tú y yo tengamos, Dios tiene una promesa. Dios tiene ya una respuesta para cada uno de nosotros. Solamente es necesario confiar en Él. Hasta este momento que hemos leído, todas las promesas que Dios le había dado a Abraham eran promesas de palabra. Hay promesas de palabra, pero todas ellas deben de ser confirmadas con el poder de Dios. Eso le pasó a Gedeón cuando Gedeón andaba escondiéndose del ejército madianita, y Dios le llama y Dios le dice: te he escogido a ti, varón valeroso, esforzado y valiente. Y Gedeón dice: ¿a quién le está hablando el Señor? Se equivocó de cueva, se metió en la cueva equivocada. Dios le habla a Gedeón, Dios lo escoge, pero Gedeón le dice: no, tú eres Dios. Yo estoy acá en otro plano donde necesito más pruebas de lo que tú me estás diciendo. Y entonces tenemos aquel vellón que Gedeón le dijo al Señor: si en verdad eres tú, que esta palabra sea confirmada con tu poder. Y entonces saca un vellón y le dice al Señor: Señor, que todo esté seco, pero que el vellón esté empapado. Y Dios se lo hace. Pero luego no se convence Gedeón y dice: ahora que sea al revés. La promesa tiene que ser confirmada con el poder. Dios le habló a Moisés, pero se lo confirmó en medio de una zarza poderosa que atrapó la vida de Moisés. Un acto inolvidable. Dios le dio una palabra a Jonás, pero no la obedeció, fue incrédulo. Y entonces aparece el poder de Dios a través de una señal ilógica. Un gran pez que se lo traga y lo trae días hasta que lo lleva a cumplir la misión. Pablo no es la diferencia. Dios le habla,
Dios le da una palabra, él es duro a ella, Dios tiene que tratar de una manera sobrenatural con él. La palabra de Dios tiene que ser reafirmada en nosotros con el poder de Dios. Pero usted y yo tenemos que creer, tenemos que hacer cosas en el aspecto natural para que Dios actúe de manera sobrenatural en nosotros. Usted y yo hacemos lo posible, Dios se encarga de hacer lo imposible en medio de nuestras necesidades. Dios tiene una palabra, Dios tiene un propósito para nuestras vidas, pero tiene también poder para reafirmar, para confirmar lo que Él quiere en nosotros. Ahora, ¿qué puede limitar que las promesas, que la palabra, que el poder de Dios tenga un fiel cumplimiento en nosotros? Y algo que limita que las promesas de Dios sean reales en nuestras vidas son nuestros temores. Abraham venía de un contexto pagano. Por eso es considerado el padre de la fe, porque Dios tiene una teofanía. Dios se presenta frente a Abraham de la noche a la mañana. A él nadie lo había evangelizado. Abraham no había ido a la escuela bíblica dominical. No tenía la bendición que usted y yo tenemos ahora de una escritura, de una Biblia al alcance. Por eso es que hay más condenación si nosotros somos reacios a las promesas del Señor. Abraham no tenía nada. Nadie lo había evangelizado. Nadie le había dado contexto de lo que era Dios y creer en Él. Dios se le aparece, habla con él. Abraham es impresionado por la gloria de Dios y es atrapado por las promesas que Dios le da. Abraham era estéril, su esposa Sara juntamente con él no podían tener descendencia, y Dios le promete descendencia. Abraham no lo atrapó la promesa de que Dios lo haría famoso. Él ya tenía, la Biblia dice que él tenía criados, que él tenía camellos, que él tenía posesiones. Pero la necesidad de Abraham era de trascendencia. Quería conocer su sangre, quería tener familia. Y Dios tiene una promesa para cada necesidad nuestra. Dios en su omnisciencia sabe atrapar nuestro corazón, como lo hizo con Abraham. Dios le promete a Abraham descendencia, y a partir de ahí Abraham cree en la promesa de Dios y camina en esas promesas. No obstante, Abraham llegó el momento en que dudó. Para empezar, en cuanto va comenzando su caminar en fe con Dios, Dios lo empieza a prosperar juntamente con Lot, su sobrino, a quien él determinó llevar a la conquista de las promesas de Dios sobre su vida. Lot no era el hombre de las promesas, pero cuando alguien se planta junto a un hombre bendecido, hermano, hay bendición para el que es llamado y hay bendición para el que está cerca del llamado. Por eso dice, es tan poderosa la bendición de Dios, que Pablo dice que cuando un matrimonio, uno de los dos se convierte a Cristo, aunque el otro todavía no le haya entregado su vida a Cristo, dice que aún el inconverso, es tanto el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, que dice que aún el inconverso puede ser bendecido, santificado. Sí, es digno nuestro Dios de que le demos honra y gloria por eso. Ahora, Lot empieza a prosperar y empieza a haber conflicto, porque el crecimiento, la prosperidad trae conflicto. Esto lo dice la psicología aún ahora, la Biblia lo dice hace muchos años, que tanto la ruindad genera crisis en el ser humano como también la prosperidad. La prosperidad puede volver loca a la gente.
le genera crisis. Hay gente que nunca ha tenido nada y empieza a florecer, le empieza a ir bien en la vida. Son unos conflictos tremendos, porque supieron administrar lo poco, pero no saben administrar la abundancia. Y a Lot le pasó eso, juntamente con sus pastores. Empezaron a prosperar, dice la escritura, pero al estar ya en prosperidad empezaron a chocar los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y lo que antes fue una buena relación familiar empezó a afectar a Abraham y a Lot. Y el hombre sabio, el hombre del llamado, Abraham, le dice a Lot: ¿sabes qué? No es justo que tú y yo estemos conflictuados a causa de la prosperidad. Mira, le dice, escoge a donde tú quieras ir. Si tú quieres ir a la izquierda, yo me voy a ir a la derecha. Si tú quieres ir a la derecha, entonces yo voy a agarrar a la izquierda. Me voy a ir en sentido contrario a donde tú vayas. Y es que el hombre que sabe que Dios le ha dado una promesa, sabe que donde quiera que vaya, la promesa de Dios será fiel y tendrá cumplimiento sobre su vida. No es el lugar, eres tú, es la persona la que tiene la bendición. Abraham lo hizo con Lot. Lot miró, y como Lot no era el hombre del llamado, él no había visto el rostro de Dios cara a cara. Lot tuvo una actitud, diríamos en estos tiempos, gandalla. Lot escogió, dice la escritura, los campos más fértiles que él podía ver, donde había el césped más verde, donde había la pastura más fresca. Lot dijo: de aquí soy. Y así lo hizo Lot. Escogió lo mejor en la lógica humana y se fue tras eso. Cuando él escoge los campos donde habría de morar, donde habría de desarrollar su liderazgo pastoral, entonces Abraham toma otra dirección. Pero al paso de los días, la escritura dice que Lot se fue acercando a reinos de reyes paganos. Cuando no tienes la visión, cuando no tienes el discernimiento, cuando no tienes la dirección de Dios, es fácil que te vayas acercando a aquello que no es agradable ante los ojos de Dios. Te vas acercando a los reinos paganos y ellos te van atrayendo, te van seduciendo. Eso le pasó a Lot. Se fue acercando a los reyes paganos que él creyó en algún momento que iba a estar bien bajo la cobertura de ellos, pero luego, dice la palabra, lo tomaron prisionero. Luego le informan a Abraham que aquel agricultor próspero en su momento, aquel hombre que él amaba porque era su sobrino, era parte de su familia, que en algún momento había disfrutado de la bendición de Jehová al caminar al lado del hombre del llamado, ahora era un esclavo. La bendición de Dios recibida una vez por Lot, ahora era parte de la esclavitud. Y entonces Abraham determina ir a rescatar a su sobrino Lot. Lo hace. Va él en la seguridad de que Dios está con él. Y dice la palabra de Dios que va, rescata a Lot, pelea, hace guerra contra los reyes paganos y los derrota. Se trae el botín, recupera la riqueza que le pertenecía a Lot y todo lo que Dios le había dado. Luego en el camino se encuentra, hay un encuentro majestuoso de un hombre que es rey, pero al mismo tiempo es sacerdote. Un personaje que atrapa en la escritura, el sacerdote Melquisedec. ¿De dónde salió Melquisedec? ¿Quién sabe? Pero era un rey y era un sacerdote del Dios Altísimo. Abraham reconoce quién es Melquisedec porque los guiaba el mismo espíritu. Y entonces Abraham en gratitud toma el diezmo de todo el botín que había recuperado. ¿Quién le dijo a Abraham que diezmara? No existía la ley todavía. Para aquellos que dicen, es que el diezmo, la mayordomía es de la ley. Uy, hermanito, lea la Biblia más seguidito.
Abraham le dice a Melquisedec: quiero entregarte el diezmo. Hay ahí una ceremonia hermosa. Melquisedec lo bendice, comen juntos y Abraham continúa su camino después de haber sido bendecido una vez más por ese sacerdote del cual Dios habría de darle posteriormente tanta trascendencia al sacerdocio de Melquisedec que Jesús mismo, dice la Escritura, llega a ser ahora nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, el rey y sacerdote del Dios Todopoderoso. Aleluya. Acaba de vivir ese momento tan glorioso Abraham, cuando Dios vuelve a aparecer nuevamente en escena y le habla. Dios le habla a Abraham. Y al estar hablando, Dios discierne el espíritu que hay en Abraham en ese momento. De tal manera que en el versículo 1 dice la Escritura: después de estas cosas que les he narrado, creo yo en pocas palabras, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. No temas, Abraham. ¿Cuál era la fuente? ¿Cuál era la fuente del temor de Abraham? Quizás él tenía miedo que los sacerdotes a los cuales un día anterior había derrotado, los reyes paganos, se levantaran y vinieran nuevamente contra él. Pudo haber sido una causa. La Biblia no especifica. Lo cierto, hermano, es que el temor impide que tú y yo conquistemos las promesas de Dios. El miedo paraliza nuestra fe en muchas ocasiones. Yo le decía hace días, leí un pensamiento que me gustó mucho, que dice que el miedo no evitará que mueras, el miedo evita que vivas. El miedo evita que tengas plenitud, que tengas abundancia, porque te limita, te paraliza. Y Dios quería llevar a Abraham al cumplimiento total de su promesa, de su propósito. Por eso lo que Dios le dice a Abraham: Abraham, no temas. Quiero decirte que no importa quién te persiga. Quiero decirte que no importa la raíz de tu temor. Aquí va un antídoto contra el miedo, Abraham. Yo soy tu escudo. Alguien se alegra junto con Abraham porque Jehová de los ejércitos es nuestro escudo. No es cualquier cosa que la palabra de Dios nos prometa diciendo que Jehová es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Hermano, no tengas temor. El poder del Dios Todopoderoso está de tu lado. Pero corremos el riesgo de no conquistar las promesas de Dios a causa del temor que el enemigo llega a sembrar en nuestras vidas. Pero el Señor le dice a Abraham: yo soy tu escudo. Abraham, yo soy tu escudo. Grábate bien esto. Habrá muchos que tirarán dardos envenenados contra ti, pero Abraham, yo soy tu escudo. Estamos viviendo tiempos de violencia desordenada que se ha salido de la lógica en nuestra ciudad, pero la primera iglesia tiene un escudo. Aleluya. Dios es nuestro escudo. El hermano Samuel tiene un escudo. El hermano Rendón tiene un escudo. Amén. Jehová es nuestro escudo. Por eso el rey decía: no temeré de aquello que me pueda hacer el hombre, si Dios es nuestro escudo. Y tu galardón, le dice
el Señor a Abraham para reafirmar lo que Él tiene para él. Le dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. Óigalo bien. Tu galardón será sobremanera grande. Ese es nuestro Dios. Dios no quiere para nosotros, ni tiene para nosotros un galardón chiquito. Dios tiene un galardón. Y luego hay una palabra, un verbo ahí superlativo: hace las cosas grandísimas, sobremanera grande. Hermano, tu galardón es en sobremanera grande. Satanás vino para robar. Él quiere la escasez para ti. Él vino para matar. Él vino para destruir. Pero el Señor ha venido para ser tu escudo. Él detendrá todos los ataques del maligno, porque su promesa es: yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero otro enemigo que limita la conquista de nuestras promesas es la falta de claridad. Yo usé esta expresión bonita por no poner la ignorancia, pero Jesús dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo usé este eufemismo, que es decir cosas feas con palabras bonitas. Es una herramienta de la hermenéutica para presentar de una mejor manera la palabra. La Biblia dice muchas cosas fuertes, pero las presenta de una manera bonita, porque la misma naturaleza de la escritura dice que manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Bueno, el temor nos limita, pero también la ignorancia o la falta de claridad en los propósitos. ¿Qué es lo que Dios tiene para mi vida? Mucha gente no sabe, mucha gente no conoce, y al no conocer vive una vida de limitaciones. Yo no sé cuántos de ustedes, yo desde que era niño empecé a escuchar aquella anécdota que dice de un hombre que tenía muchas ganas de hacer un viaje en un crucero. Yo no sé cuántos lo escucharon de niño. Yo me acuerdo haber escuchado esa anécdota y la voy a decir rápido. Aquel hombre estuvo ahorrando para comprarse un viaje en un crucero. Y era tan limitado sus recursos, pero era tan grande su sueño de ser parte de un viaje así, de un transatlántico, y participar de un crucero, que llegó el momento en que pudo juntar lo que requería para comprar ese boleto. Y cuando pudo comprar, arrancó al lugar donde lo podía hacer y compró ese boleto para el sueño tan anhelado que él tenía: subir a un crucero y viajar por los mares de la tierra. Aquel hombre lo hizo, se preparó y hasta hizo un lonchecito y se subió al barco el día que tenía que empezar el crucero. La travesía habría de durar meses. Y entonces el hombre se subió, se llevó su mochilita, se llevó su lonchecito y empezaron a viajar. El hombre iba encantado en el crucero porque era el cumplimiento de todo su sueño en la vida. Empezó a sacar sus burritos de machaca y los empezó a comer. Después las quesadillas ya medias tiesas, pero él estaba feliz porque estaba participando del sueño de su vida: viajar en el crucero. Con el tiempo, los días, él disfrutaba del viaje, pero empezó a tener hambre porque se le había acabado el lonche que llevaba. Y entonces el hombre veía que todos subían a los comedores de ese gran barco imponente en el cual él iba viajando, y veía que aquellos hombres agarraban de todo, fruta deliciosa, comida de la que querían, y aquel hombre nomás empezaba a babear de hambre y deseaba y se le antojaba todo lo que veía que los demás comían.
Hasta que alguien lo empezó a ver seguido, que se acercaba ahí a los restaurantes y él se quedaba como el chinito nomás mirando hacia adentro y lo miraba, que el agua le corría en los labios, deseaba aquellos bistecs, aquellas comidas deliciosas, suculentas, pero él no las podía tocar. O sea que alguien lo estuvo observando y le dijo: oiga, ¿y usted por qué no entra a comer de todo lo que el barco, el crucero, el transatlántico tiene para usted? No, le dijo, es que yo soy, mire, con muchos esfuerzos reuní para comprar el boleto y ser parte de este crucero, y el lonche que tenía, pues después de pocos días se me acabó. Y le dijo: ¿qué no ha leído usted el boleto por la parte de atrás? No, dijo, yo me emocioné y agarré el boleto, lo miré por de frente. Por la parte de atrás todos los boletos tienen la misma leyenda: quien alcanza a comprar el boleto para subirse a este transatlántico, está todo incluido. ¡Qué bendición! Pero hermano, cuando tú ignoras lo que la salvación, lo que el propósito, lo que las promesas de Dios incluyen, tú te limitas porque no las conoces. O te da vergüenza preguntar, como el alumno en la escuela: maestro, no entendí. Van a decir: ay, qué burro. A mí me pasó. Yo no le quería preguntar al hermano Arturo Cázares en la prepa, porque que van a decir que qué bárbaro, Samuel, qué burro. Y a veces así estamos con respecto a la fe. Pero cuando Dios empieza a hablar con Abraham, Abraham le dice dos preguntas a Dios. A ver, está muy bien, yo te creí y aquí voy caminando contigo en obediencia, pero hay dos preguntas. ¿Qué me darás? A ver, si eres tan grande, hermano, no tenga miedo preguntarle a Dios. No sea miedoso. A ver, Abraham le dice: está bien, tú eres Dios, tú estás en lo alto, te me apareciste, eres magnífico, pero yo, a ver, ¿qué me darás? Primera pregunta: ¿qué me darás? Yo quiero saber qué me darás. Y luego hasta como que le empieza a criticar a Dios y le pega un rozón. Le dice: porque yo fui atrapado por la promesa de prole, dice la Biblia, de descendencia, de hijos, porque Sara y yo somos estériles. Pero al paso que voy, te estás tardando tanto que el que va a heredar toda la riqueza, ahí está. Abraham no salió para ser rico, ya era rico. Y era tanta su riqueza que hasta le pesaba que una cláusula, no la pasaban tan mal los esclavos. Una cláusula decía que el esclavo de mayor confianza, cuando el amo no tenía descendencia, él habría de ser el heredero. Y entonces Abraham dice: al paso que voy, no va a heredar mi descendencia, no voy a conocer a mi prole. Quien va a heredar es el criado damaseno Eliezer, que vive conmigo. ¿Qué me darás? Primera pregunta. A ver, dígame conmigo al Señor ahora: ¿qué me darás? Y segunda pregunta que le hizo Abraham: ¿y cómo sabré? Dos preguntas ahora para Dios. Señor, ¿qué me darás? Segunda pregunta: ¿y cómo sabré que esto viene de parte de ti? Wow. ¿Cómo caminar y cómo sacar el mayor provecho a las promesas? Las promesas que Dios te ha dado son poderosas, no son cualquier cosa. Caminar con Dios, creerle a Dios, es algo maravilloso. Lo incluye todo. Todo, absolutamente todo. Pero tenemos que
erradicar el temor de nuestra vida. Número uno. Número dos, tengo que saber a qué me llamó el Señor y qué me dará. ¿Y qué confirmación tendré de que Él está conmigo y que lo que estoy recibiendo viene de su mano? Él me lo tiene que demostrar. Él lo tiene que confirmar a cada día. Y cuando esto sucede, entonces Dios le responde a Abraham con lo siguiente. Y ahí empieza la transición poderosa de la promesa. Le dice el Señor: ok, ¿quieres saber esas dos cosas? ¿Qué te daré? ¿Y cómo lo vas a confirmar? Haz esto. Y entonces vamos al punto número 3. Llega el momento en que nuestra mente a veces no se obnubila. Hay como una visión borrosa, como cuando usted recién se despierta. Yo hoy quiero confesar eso, me desperté y tenía una visión borrosa. Yo fui operado hace algunos años ya de la miopía, entonces tengo necesidad de usar gotas que son lágrimas artificiales. Y hay días por leer, a veces el iPad, el teléfono, ver la televisión, se secan los ojos. Hoy amanecí con la mirada seca. Y era muy molesto. Entonces, de lo primero que hice, agarré las gotas, me puse unas gotas. Entonces, a veces así nos levantamos con la mirada media borrosa, obnubilosa. Si no es por lagañas, por alguna otra cosa. Pero así nos pasa a todos. Y tenemos que ir delante de Dios. Tenemos que comprar en Él, como dice el libro del Apocalipsis, colirio para poner en nuestros ojos y aclarar la mirada. Abraham lo tuvo que hacer. Entonces Dios le dice: ya sé, Abraham, entraste en una de esas etapas en las que ni para atrás ni para adelante. Necesito resetearte. Hermanos, ¿cuántas veces necesitamos que Dios nos dé el push ahí en nuestra vida y nos resetee, nos reinicie, nos saque a lo fresco, a orearnos? ¿Verdad? A veces hay hermanos que usted los ve ya en automático nomás, alabando a Dios, sirviendo a Dios. Ya, como se nos decía al principio, caemos en rutinas, en monotonías, donde ya no se disfruta porque traemos embotado el entendimiento. Y Abraham le dijo eso con toda sinceridad al Señor: Señor, yo estoy caminando en automático creyéndote, pero hay dos preguntas que tengo para ti. ¿Qué me darás y cómo sabré? Y entonces el Señor dice: este ocupa reseteo ahorita, inmediatamente. Ocupa que lo reinicie, que lo reprograme. Ocupa que lo oree. Ocupa que se despeje. No sé si puedas decirle a tu hermano: hermano, despéjate, oréate, reiníciate, refréscate. Ocupas un refresh. ¿Y cómo lo refresca el Señor? Hay algo que le dice el Señor: quiero que salgas, le dice Abraham. Mira, estás encerrado ahorita aquí donde estás renegando en tu tienda. Sal afuera, sal. Y cuando salgas, le dice: quiero que te despejes. Alza tu vista al cielo. Y si puedes contar las estrellas del cielo. O bien, le dice: aquí estás en el desierto, agáchate, junta un puño de tierra, de arena. Y si puedes contar en el puño de arena que juntes, si puedes contar cada grano que juntes en la palma de tu mano, entonces podrás saber cuál será tu descendencia. ¿Qué le está diciendo el Señor? Sirves a un Dios sin límites. Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era imposible. ¿Quién podría contar las estrellas del cielo sino solo aquel que llama a cada una por su nombre? Usted y yo estamos tan limitados
que si vamos al Tata y juntamos un puño de arena, grano por grano, es imposible que logremos mantener la cuenta de cuántos son. Así que Dios reinicia en la fe nuevamente a Abraham para volverlo a enfocar en el propósito, en el destino que Él tiene para él. Hermano, quizás este domingo vamos empezando el año, pero quizás ya el cuarto domingo del año usted y yo necesitemos decirle al Señor: Señor, resetéame, Señor, reiníciame, Señor, despéjame, llévame a un lugar fresco donde yo pueda levantar, Señor, mi mirada y pueda darme cuenta de cuán grande eres tú, oh Dios. Que no solamente podamos cantar cuán grande es Él, sino que podamos tener la seguridad de que nuestro Dios es ilimitado y que el galardón que Dios tiene para nosotros será en sobremanera grande, porque así es nuestro Dios. Aleluya. Todas las cosas que Dios tiene para nosotros reflejan su naturaleza, y si tenemos un Dios ilimitado, así serán también nuestras bendiciones. En último lugar, quiero decirte que la mejor manera de responder a las promesas de Dios es algo tan sencillo, pero a la vez tan complicado. La mejor manera de responder a las promesas de Dios, y ahí está el secreto del poder de las promesas, es la fe. La fe, dice la palabra del Señor: empero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué era todo lo que Abraham necesitaba? Fe. ¿Tenía dudas? Sí. ¿Había desafíos? Sí. Pero en medio de todo lo que implicaba escuchar y obedecer la voz de Dios, hay algo que hace la diferencia, y es la fe. Hay un versículo cortito que es la clave del capítulo 15. Abraham creyó y le fue contada por justicia. Abraham creyó y le fue contada por justicia. No es que Abraham fuera perfecto como yo. Abraham tenía dudas. Abraham tenía temores que lo asaltaban, como aquellos reyes malos que habían asaltado a su sobrino Lot. Tenía tantas limitaciones, tantas equivocaciones. Abraham se equivocó al oír la voz de su esposa siguiendo una costumbre pagana. Cuando Sara se desesperó y le dijo a Abraham: no, yo creo que tarda tanto la promesa de Dios que no se va a hacer así como tú y yo creemos. Mejor júntate con mi sierva Agar. Y dice la Biblia que Sara, óigalo bien, yo estaba leyendo la Biblia esta semana, Sara le insistió. Quiere decir que Abraham quizás en algún momento dijo: no, Sara, a mí Dios me dijo otra cosa. Pero Sara le insistió, le dijo: no, a lo mejor te equivocaste, no entendiste bien, Abraham. Ahí está mi sierva Agar, y a través de ella se podrá cumplir la promesa de Dios. Costumbres paganas mezcladas con la fe jamás habrán de traer un buen resultado a la vida del creyente. Jamás. Pero Abraham, con todas sus limitaciones, dice la escritura, Abraham creyó. Hombre imperfecto, hombre de contexto pagano, hombre pecador, pero su gran mérito fue: Abraham creyó y le fue contada por justicia. Y una vez que Abraham creyó, le dijo el Señor: ahora sí, si has creído, tráeme ofrenda. ¿Cómo batallamos a veces para cosas tan simples que Dios nos pide? Tráeme ofrenda. Ay, Señor, si vieras lo pobre que estoy.
Ay, Señor, si vieras lo atrasado, ocupo que me des. Por eso es que te sigo, para que me des. Primero dame, primero bendíceme y luego te doy. Abraham, tráeme ofrenda. Y luego le dice el tipo de ofrenda que él quiere. Quiero que me traigas ofrenda. Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Eso es lo que pidió Jehová. Y dice la escritura, el hombre de fe, el hombre convencido de quién era Dios y de lo que le había prometido, tomó él todo esto. Y cuando tú vives en obediencia, hermano, la revelación de Dios comienza a fluir. Porque Dios le dijo a Abraham, tráeme esto, pero no le dijo cómo se la presentara. Esto impactó mi corazón. Dios le dijo qué quería, pero no le dijo, preséntamela de esta forma. Solamente le dijo el objeto que él quería. Pero cuando Abraham le trae todo esto, dice la escritura, Abraham empezó a recibir revelación y empezó a fluir en la voluntad de Dios. Cosa que sucede también en nuestras vidas. Cuando somos obedientes a Dios, hermano, lo empezamos a agradar de una manera natural. Dios empieza a ver nuestra fe. Dios empieza a ver nuestro comportamiento en obediencia, en disposición, y empezamos a hacer sin batallar lo que es agradable ante los ojos de Dios. Aleluya. Cuánta razón tenía el apóstol Pablo cuando dice a la iglesia, a los romanos, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El Espíritu Santo se empieza a revelar, nos empieza a dar luz. Y luego Abraham, de una manera espontánea, dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Qué tremendo. Va a haber enemigos que se van a querer comer tu ofrenda. Va a haber enemigos que vas a tener que empezar una guerra contra ellos. Porque lo que tú le quieras dar a Dios, tu vida, tus pensamientos, todo lo que quieras ofrendarle a Dios, va a haber aves de rapiña que el enemigo querrá usar para querérselas comer. Querrán comerse toda tu ofrenda. Querrán devorar todo lo que pongas en el altar de Jehová. Pero en el nombre glorioso de Jesucristo nos habremos de mantener de pie para pelear la buena batalla. Habrá corazones dispuestos. El enemigo querrá devorar tu ofrenda, pero tú y yo tendremos que ser, como dice la escritura, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Nos levantaremos y conquistaremos las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. El enemigo no las habrá de devorar. El enemigo no se va a quedar con tus hijos. El enemigo no se va a quedar con tus sueños. El enemigo no se va a quedar con tu matrimonio. Levántate y ahuyenta todo aquel espíritu que quiera detener la bendición del cielo sobre tu vida. Abraham estuvo despierto. Abraham fue diligente, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Eso tenemos que hacer tú. Pero llegó un momento. Abraham fue humano como tú y yo,
Y llegó un momento en que sobrecayó sueño sobre Abraham. Y dicen los bibliólogos que fue un sueño parecido al que sobrecogió a Adán en el huerto. No pudo más Adán. Y hubo un gran sueño que lo dobló cuando Dios estaba tratando con él. Igualmente llegó un momento en el que Abraham no pudo más. Así como Adán en el huerto del Edén, Abraham fue sobrecogido también por el sueño y cayó. Pero cuando tú caes en tus fuerzas, empieza lo sobrenatural. Tú hiciste lo natural, Dios empieza a manifestar lo sobrenatural. Cuando Abraham es sobrecogido por ese sueño, porque sus fuerzas humanas se han agotado, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová volvió a hablar a Abraham y le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Empieza a haber una palabra profética cuando sus fuerzas humanas se han agotado. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en buena vejez y serás sepultado en paz. Tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, esta palabra es maravillosa. Sucedió que puesto el sol, es decir, fue como un lapsus que Abraham tuvo durante el día. Cuando el día empezaba a declinar, empezaba a oscurecer, empezaba a esconderse el sol y ya oscurecido, entonces Abraham empezó a ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¡Wow! Cuando las fuerzas de Abraham se agotaron, entonces tiene la visión más gloriosa que un hombre pueda tener. Entre que los ojos los podía mantener abiertos y no por su cansancio, dice la escritura que tuvo la visión de un horno humeando. Había fuego en ese horno, pero luego empieza a haber una antorcha también que se empieza a pasear por entre los animales que él mismo había dividido. Dios no se lo había pedido. Esa fue la clase de ofrenda que él quiso presentar delante de Dios en la revelación indudable del Espíritu Santo, y su ofrenda fue agradable ante los ojos del Señor. Él parte los animales en dos, como diciendo: Señor, este pacto es único, tú y yo, tú eres una parte, yo soy la otra, Señor. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando tú haces un pacto consciente con el Señor y le dices al Señor: Señor, yo sé que tú pondrás la parte que me has prometido, y yo quiero que también tú veas la parte que yo te estoy ofreciendo? Somos dos haciendo un solo pacto. ¿Sabes qué va a suceder? El Señor se va a conmover, el Señor se va a agradar de esa disposición, y la gloria de Jehová con fuego descenderá sobre tu ofrenda, descenderá sobre todo lo que tú seas capaz de traer al altar del Señor. Dios es tan fiel, hay tanto poder en pactar con Él referente a sus promesas, que Abraham 400 años antes, muchos años antes, pudo ver lo que Dios cumplió con la nación de Israel, que el Señor le dijo: van a ser esclavos,
pero yo los voy a liberar. Y una vez que los libere, esa nación va a ser rica, va a poseer la puerta de sus enemigos, no va a vivir en escasez, porque yo la voy a bendecir. Y el fuego que Abraham miró fue la realidad de lo que Israel experimentó. El escudo que Dios le prometió en el día, la columna en el día, la nube que los protegía del sol, y en la noche la gloria de Jehová que descendía, la Shekinah, el fuego del cielo sobre la nación de Israel. Dios es poderoso, Dios es fiel, Dios lo ha prometido y Dios lo hará en ti. Hermano, no importa la necesidad que tú tengas, si eres capaz, como Abraham, de creer, si eres capaz de aclarar tu visión en Él, ¿qué me darás y cómo lo sabré? Si eres capaz de despejarte espiritualmente, de decirle al Señor con humildad: reiníciame, resetéame, tengo la mente ofuscada, estoy espiritualmente apachurrado, obnubilado, hazme crecer. El Señor te sacará a lugares, a pastos delicados. El Señor te llevará a donde tu visión no tenga límites, porque eso es lo que quiere Dios para ti. Dios tiene una visión de bendición para tu vida, pero tienes que creerlo. Tienes que venir ante el altar y decirle al Señor: ¿qué es lo que me pides? Aquí está. Y tienes que tener iniciativa impartida por el Espíritu Santo de revelación, y decirle al Señor: tú me pediste esto, pero mi corazón me mueve a que lo presente de la mejor manera. Señor, aquí está partido, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí está mi espíritu. Somos dos, Señor, ven y pacta conmigo. ¿Y sabes qué es lo que te espera como respuesta? Si Dios ya te ha dado la palabra, ahora necesitas solo el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, que venga y selle aquí en el altar, que vuelvas a ver el fuego en el horno, que vuelvas a ver la antorcha de fuego encendida, porque el poder del Espíritu Santo te bendecirá. El Espíritu Santo te bendecirá. Si tú lo crees, Dios lo hará. Y yo quiero terminar con esto: 5 cosas que Dios le prometió a Abraham. Solo las voy a mencionar. Descendencia. ¿Alguien querrá descendencia? ¿Quieres ver a tu descendencia sirviendo a Jehová? Dios le prometió, número 1, descendencia. Di conmigo: descendencia. Número 2, le prometió heredad. Le dijo: te voy a dar toda la tierra de Canaán a ti, a tu descendencia. Dios te ha prometido descendencia, Dios te ha prometido heredad. No tienes por qué vivir de renta. Puedes venir hoy a pactar con el Señor y a decirle: Señor, yo quiero mi heredad, yo quiero la tierra que me has prometido, porque soy un hijo de Abraham, tengo al mismo Dios de Abraham, y las promesas de Abraham son para sus hijos. Por eso Dios te quiere llevar al seno de Abraham, porque lo que es de Abraham es para ti. Y Dios llevó a conocer a Lázaro, al mendigo. Era hijo de Abraham, y Dios lo llevó al seno a disfrutar de las promesas que Dios le había dado. Yo no sé si tú quieres ir ahí también. Dios te va a dar descendencia. Dios te ha prometido heredad, tierra, riquezas. Le dijo a la nación de Israel: por un tiempo van a ser oprimidos, pero cuando salgan yo los voy a liberar con mano fuerte, con brazo extendido, y van a ser ricos en extremo.
Hay riqueza. Hay riqueza en la presencia de Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. David dijo: joven fui y he envejecido, y nunca he visto a un justo desamparado, ni a su simiente que mendigue el pan. Hay riqueza, hay bendición de parte de Dios para ti. Un cuarto elemento le dice el Señor: no te vas a ir como se van muchos de esta tierra. La violencia en Culiacán no será tu final. Tú vas a ir a la tumba, al encuentro con tus padres, pero vas a ir en paz. No vas a ir con un corazón atormentado. No vas a ir con un espíritu en incertidumbre, si eres salvo, si no, si valió la pena servir al Señor o no. Abraham, te prometo que vas a ir al encuentro con tus padres, pero tu corazón va a ir libre, vas a ir en paz, vas a ir bendecido, vas a ir agradecido. Y luego le dice: vas a tener buena vejez. No te van a tener que encerrar en un asilo de ancianos, porque ya no hayan qué hacer contigo, Abraham. Esta es una promesa física. Vas a estar fuerte, Abraham. Cuando yo me acuerde de ti, Abraham, vas a venir en el tiempo que yo establezca, pero vas a ser un hombre fuerte, vas a tener buena vejez, vas a venir en paz, vas a venir próspero, y tus generaciones, Abraham, seguirán siendo generaciones bendecidas. Generación tras generación conocerán mi nombre. Así como están sentados, yo quiero invitar, y voy a pedir a los ministros que estén por favor aquí. Voy a pedir a los ministros que estén por favor aquí, pero quiero que venga Jaciel y Esli. Vamos a orar por ustedes. Porque es una promesa de Dios, la descendencia, y Dios se las va a dar. Y le voy a pedir a mi papá, mi papá y mi mamá durante 13 años no pudieron engendrar, pero después de 13 años Dios fue fiel. Dios se los prometió y Dios se los cumplió. Cada vez que me tocaba saludar al hermano Manuel J. Gagiola, el hermano Manuel me decía: tu hermano y tú son producto de mis oraciones. Yo no sé cuánta gente habría orando, yo creo que era mucha, pero él era uno de los que me decían: yo oraba por tus papás para que Dios les diera familia, y Dios les dio a estos dos guapos muchachones. Valió la pena la espera, Fanuel. Yo no sé si Gaby y el hermano Caleb quieran venir. No le hace que hoy sean los ángeles, hijos, los que canten, pero yo sigo creyendo en ese Dios que prometió y es fiel.